Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchan. Relato número 1. Las calles de Monterrey son oscuras a esta hora. Conduzco, como siempre, con las ventanas semiabiertas, dejando que el aire caliente de la noche barra el olor a gasolina y sudor que impregna el taxi. La ruta es la misma de siempre. Avenida Constitución, luego el puente de Morones Prieto, ese viejo esqueleto de concreto lleno de grafitis borrosos y sombras que se arrastran entre los pilares. Es más rápido así, o al menos eso me repito cada noche. La primera vez que escuché la risa casi no le di importancia. Fue un sonido agudo, como el chirrido de una puerta oxidada, pero con cadencia humana. Surgió de la radio, interrumpiendo la estática de una estación que ni siquiera estaba sintonizada. Pensé en un fallo técnico, en un cruce de frecuencias. Apagué el aparato con un golpe seco y seguí manejando. Pero la segunda noche volvió. Esta vez no vino de la radio, vino del asiento trasero. Una carcajada húmeda, como si alguien intentara reírse con la garganta llena de líquido. Mis manos se aferraron al volante mientras el espejo retrovisor me devolvía una imagen imposible. Una silueta encorvada, demasiado alta para estar sentada, con hombros que se doblaban contra el techo del taxi. No tenía rasgos, solo una boca abierta en una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Giré la cabeza, instinto puro. El asiento trasero estaba vacío. El sudor me recorría la espalda mientras aceleraba, alejándome del puente. Durante días evité esa ruta. Tomé desvíos innecesarios. Perdí tiempo, perdí dinero. Pero Monterrey es una ciudad que te arrastra de vuelta a tus errores. Y anoche volví a pasar por ahí. Fue entonces cuando, entre la risa que llenaba la cabina como un gas venenoso, escuché mi nombre, susurrado desde el asiento trasero en un tono que conocía demasiado bien. Era mi propia voz. Ya no conduzco de noche. Pero la risa no necesita mi taxi para seguirme. La escucho ahora en el silencio de mi cuarto, cuando el ventilador deja de girar por un segundo, en el goteo del agua del baño que cae con un ritmo que no es casual, en mis sueños donde el sonido se convierte en algo tangible, una sustancia espesa que se adhiere a mi piel. El taxímetro de mi coche, apagado desde hace días, a veces se enciende solo. Muestra una cifra imposible, 666.66, y cada vez que lo hace, el olor a podrido inunda la cabina, como si algo se hubiera muerto bajo los asientos. Investigué, pregunté en bares de camioneros, en puestos de tacos que solo abren después de la medianoche. Las historias se repiten. Una mujer, dicen, con el rostro destrozado por un accidente, solía pararse bajo ese puente pidiendo aventones. No la lleves, me advirtió un viejo con ojos amarillentos. Se sube atrás y cuando miras al retrovisor ya no tiene cara. Murió atropellada, o eso dicen. Pero anoche, cansado de huir, volví al puente. Apagué el motor, bajé las ventanas, esperé. El silencio duró exactamente 33 segundos. Entonces la vi, una figura desgarbada, con un vestido empapado pegado a la piel, parada justo donde las luces del taxi ya no alcanzan. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si el cuello se hubiera quebrado mal. No caminaba, se deslizaba, arrastrando pies que no tocaban el suelo. La risa comenzó de nuevo, pero esta vez venía de todas direcciones a la vez. Cuando levantó la cara, entendí por qué los relatos hablaban de algo sin rostro. No era que no lo tuviera, es que lo había perdido, arrancado en tiras que ahora colgaban como cortinas de carne sobre una boca que seguía riendo. Desperté sudando en mi taxi, con el motor aún encendido. Las ventanas estaban empañadas y en el cristal del conductor
retrovisor, marcado con claridad, había 5 huellas digitales ensangrentadas. En el bolsillo de mi camisa encontré un billete de a 100 pesos roto. Al darlo vuelta, en lugar del número de serie, una fecha escrita con letra temblorosa, la de mañana. Relato número 2. La noche en Guadalajara olía a lluvia reciente y asfalto caliente. El taxímetro marcaba las 11:47 p.m. cuando lo vi parado bajo la luz amarillenta de un poste, como salido de otra época. Su traje de lino blanco brillaba bajo la luna, demasiado limpio para estar en esa esquina olvidada cerca del centro. El sombrero de ala ancha le ocultaba el rostro, pero sentí su mirada clavada en mí antes de que alzara una mano enguantada para hacerme señas. ¿A dónde va, señor?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya se retorcía. A la antigua estación, por favor, respondió con una voz que parecía venir de muy lejos, como si hubiera atravesado décadas para llegar hasta mis oídos. El asiento trasero se llenó de un perfume rancio, a polvo y flores secas. Por el retrovisor solo alcanzaba a ver sus manos enguantadas, quietas sobre las rodillas. Habló de Amado Nervo como si lo hubiera conocido. Mencionó anécdotas de la ciudad que solo coincidían con relatos de libros viejos. Cada palabra suya era precisa pero vacía, como un eco de algo que ya no existía. ¿Usted es historiador?, pregunté, tratando de calmar el temblor en mis dedos. Algo así, respondió, y en ese momento pasamos frente a una farola cuya luz no se reflejó en él. El túnel apareció de pronto, un mordisco oscuro en la ciudad. Antes de entrar, el hombre guardó silencio. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, el frío. Un escalofrío que me atravesó los huesos, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un invierno olvidado. Al salir del túnel, miré el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Solo quedaba ese olor a humo viejo, a madera quemada, y en el piso una mancha de ceniza en forma de huella. No pude dormir. El olor a ceniza se había impregnado en los asientos de mi taxi, resistiendo incluso a los limpiadores más fuertes. A las 6 de la mañana, con los primeros rayos del sol filtrándose por entre los edificios, regresé al túnel. A plena luz del día, parecía solo una estructura abandonada más, su entrada bloqueada por rejas oxidadas y maleza crecida, pero algo en su oscuridad me llamaba, como si me susurrara secretos que mi mente no quería escuchar. El puesto de periódicos más cercano estaba atendido por un hombre mayor, sus ojos amarillentos, observándome con curiosidad mientras compraba un café. ¿Sabe algo sobre ese túnel?, pregunté, señalando hacia la estructura. El anciano dejó escapar un suspiro cargado de años. El túnel de Santa María, murmuró, como si el solo nombre le quemara los labios. Lo cerraron después del incendio del tren en 1908. Dicen que murieron más de 20 personas. Mis manos se aferraron al vaso de café, el calor del líquido siendo lo único que me mantenía anclado a la realidad. ¿Incendio? ¿Un accidente? O eso dicen los papeles, continuó el anciano, bajando la voz. Pero mi abuelo contaba otra cosa, que esa noche un joven vestido de blanco subió al tren en la última parada, que nadie lo conocía, pero hablaba como si llevara años viviendo en la ciudad. Hizo una pausa, mirando hacia el túnel. Cuando encontraron los cuerpos, el suyo no estaba quemado, solo cubierto de ceniza, como si se hubiera deshecho al tacto. El archivo municipal olía a papel podrido y polvo acumulado. Las fotografías en blanco y negro mostraban escenas de una tragedia olvidada. Vagones retorcidos por el fuego, rostros cubiertos con sábanas,
una multitud reunida frente a lo que alguna vez fue la antigua estación. Y entonces, entre los espectadores, lo vi. Traje blanco impecable, sombrero de ala ancha, una sonrisa que no coincidía con el horror a su alrededor, como si estuviera esperando algo o a alguien. Ahora, cada vez que paso cerca del túnel de noche, ajusto el retrovisor para no ver el asiento trasero, pero a veces, cuando la calle está particularmente silenciosa, escucho el leve crujido de cuero gastado y siento ese frío que no pertenece a este mundo. Relato número 3. La humedad de Monterrey pegaba como una segunda piel aquella noche. El aire acondicionado del taxi resoplaba, cansado, mientras revisaba el reloj por enésima vez. Faltaban 30 minutos para terminar mi turno. Fue entonces cuando lo vi en la esquina de Juárez y Madero, bajo la luz parpadeante de un poste que amenazaba con apagarse. Un hombre ancho de hombros, con una camisa oscura empapada en sudor. No hizo señal alguna. Simplemente se acercó con pasos pesados y abrió la puerta trasera. El taxi se inclinó bajo su peso, los muelles del asiento gimiendo como si protestaran. ¿A dónde va?, pregunté, aunque algo en su postura rígida, en la forma en que sus nudillos blanqueaban al aferrarse a las rodillas, me hizo desear no haber aceptado el viaje. No respondió. Solo murmuró una dirección cerca del obispado y se recostó contra el asiento. El olor a alcohol rancio y algo más agrio, como carne a punto de pudrirse, llenó la cabina. Los primeros 5 minutos fueron de un silencio tenso. Luego comenzó. ¿Qué mierda de ruta es esta?, gruñó de pronto, su voz un rugido gutural. Intenté explicarle que era el camino más rápido, pero sus quejas escalaron rápidamente a insultos. Cada palabra salpicaba como un escupitajo contra mi nuca. El taxímetro se convirtió en su siguiente objetivo. «Estás robando, pinche rata», aulló, golpeando el asiento delantero con tal fuerza que el volante vibró en mis manos. El semáforo en rojo de Constitución nos detuvo. Fue entonces cuando lo vi en el retrovisor, sus ojos inyectados en sangre, sus dientes apretados en una mueca que no era humana. «Te voy a enseñar a respetar», rugió. Sus manos, grandes como palas, se cerraron alrededor del reposacabezas. El forcejeo fue breve pero brutal. Un puñetazo rozó mi sien, estrellándome contra la ventana. Otro impactó en el tablero, dejando una abolladura perfecta en forma de nudillos. Y entonces, entre un jadeo y el siguiente, desapareció. No hubo destello, ni sonido, ni siquiera un cambio en el aire. Un momento estaba allí, su aliento fétido en mi cara, y al siguiente, nada. Pero el taxi no estaba vacío. Las marcas de sus puños seguían ahí. El asiento trasero, rasgado, como si unas garras lo hubieran desgarrado. Y lo peor, el espejo retrovisor empañado, con 4 huellas digitales nítidas marcadas en el vapor, como si alguien, algo, lo hubiera estado observando todo el tiempo. El motor seguía encendido cuando salí del taxi como un poseso, mis zapatos resbalando en el asfalto húmedo. La calle estaba desierta, las luces de los negocios cercanos apagadas hace horas.
Grité hasta que me ardieron los pulmones, pero solo el eco de mi propia voz me respondió entre los edificios. Regresé al vehículo con las manos temblorosas. Al abrir la puerta trasera, un olor a cobre y sudor rancio me golpeó como una bofetada. Las marcas de uñas en el asiento de cuero formaban patrones que no seguían lógica humana. Espirales demasiado perfectas, líneas paralelas como las estrías de un insecto. El retrovisor me engañaba. Cada vez que miraba, por el rabillo del ojo captaba su silueta, primero sentado normalmente, luego inclinado hacia adelante, después con la cabeza torcida en un ángulo imposible. Cuando giraba para mirar directamente, solo encontraba el asiento vacío, pero siempre con esa sensación de que acababa de perder algo por un segundo. En la comisaría, el sargento de turno arqueó una ceja al ver los daños. ¿Y quieres que crea que un fantasma hizo esto?, dijo mientras recorría los golpes en el tablero con su linterna. No mencioné la desaparición, solo asentí, sintiendo cómo algo en el asiento trasero respiraba entre las sombras, esperando. Esa noche, en el silencio de mi cochera, los golpes comenzaron justo cuando apagué el motor. 3 impactos sordos contra el respaldo del asiento, luego 2 en el techo, después una serie rápida, como si algo estuviera probando la resistencia del metal. El olor a podrido se filtró por las rejillas de ventilación. Ahora siempre dejo la luz encendida en la cochera y nunca miro directamente al asiento trasero cuando manejo de noche, porque desde aquella vez el taxímetro a veces marca un peso extra que no corresponde a ningún pasajero visible y el espejo retrovisor refleja cosas que no deberían existir. Relato número 4. La carretera México-Toluca se enrosca como una serpiente negra entre las montañas y nosotros, 4 taxistas curtidos por las noches interminables, la recorremos como si fuera nuestro territorio. Ramiro, con su eterno cigarrillo colgando de los labios, siempre iba primero. Carlos, el incrédulo, lo seguía de cerca, escéptico hasta de su propia sombra. José, el bromista del grupo, no perdía oportunidad para inventar historias. Y yo, Antonio, cerraba la fila, observando el juego de luces que nuestros taxis pintaban sobre el asfalto. Era una de esas noches donde la neblina se aferraba a la carretera como un fantasma reacio a desaparecer. José, como siempre, no pudo resistirse. ¿Oyeron eso?, preguntó por el radio, fingiendo un tono de preocupación. Creo que fue un llanto, como de mujer. Ramiro soltó una carcajada. ¿Otra vez con lo mismo, José? La Llorona no existe. Claro que no, intervino Carlos, su voz llena de sarcasmo. Es solo el viento o tu imaginación de borracho. Yo no dije nada, porque yo sabía. Había escuchado ese llanto antes, años atrás, en una noche muy parecida a esta. Un sonido que no venía del aire, sino de algo más profundo, como si la tierra misma estuviera gimiendo. Pero guardé silencio, como siempre. Las risas continuaron, las bromas fluyeron, pero algo en el ambiente había cambiado. La neblina se volvió más espesa, como si estuviera viva, arrastrándose sobre el asfalto. Los faros de los taxis parecían perder fuerza, su luz devorada por la oscuridad. Y entonces, el taxi de Ramiro se detuvo. No hubo frenazo, no hubo señal. Simplemente se apagó, como si algo le hubiera cortado la vida de un tajo. Las risas en el radio cesaron. «Ramiro, ¿qué pasa?», preguntó José, esta vez sin bromas. Silencio. Carlos y José bajaron de sus taxis, sus pasos resonando en el silencio espeso.
Yo me quedé atrás, mis manos aferradas al volante, porque ya sabía lo que venía. La carretera ya no era la misma. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio, como flores marchitas. Y entonces, en la distancia, un llanto. No era el viento, no era una broma, era ella. La neblina se había convertido en una pared algodonosa que nos separaba de Ramiro. José y Carlos avanzaban como sonámbulos hacia el taxi apagado, sus siluetas difuminándose en la bruma. Mis dedos se aferraban al volante con tal fuerza que los nudillos palidecían. Sabía que debía seguirlos, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba que permaneciera dentro del vehículo. El llanto llegó de repente, como un cuchillo cortando la noche. No provenía de un solo punto, sino que vibraba en el aire mismo, envolviéndonos en su sonido desgarrador. José se detuvo en seco, su postura rígida delatando el terror que lo paralizaba. Carlos dio un paso atrás, su escepticismo derrumbándose como un castillo de naipes. Ramiro estaba de pie junto a su taxi, pero algo en él estaba terriblemente mal. Su cuerpo se movía con espasmos involuntarios, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Cuando levantó la cara, vi que sus ojos ya no eran los de mi amigo. Eran pozos negros, vacíos, que reflejaban algo que se acercaba por la carretera. La figura emergió de la niebla como un recuerdo maldito materializándose. El vestido blanco, empapado y sucio, se adhería a una silueta demasiado delgada para ser humana. Su cabello negro, enmarañado y vivo, se movía como serpientes inquietas, pero lo peor eran los ojos. 2 puntos rojos que ardían con una luz propia, fijos en Ramiro. José gritó algo, pero el sonido se perdió en un estallido de estática que salió de todos los radios a la vez. Las voces que surgieron de los parlantes no eran humanas, susurros entrecortados en un idioma que hacía que mis dientes rechinaran. Ramiro comenzó a caminar hacia la figura, sus movimientos espasmódicos como una marioneta cuyos hilos hubieran sido tomados por otra mano. Carlos intentó agarrarlo, pero algo invisible lo arrojó contra el asfalto. Vi cómo José se orinaba los pantalones sin siquiera darse cuenta, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. Cuando la Llorona extendió sus brazos hacia Ramiro, el aire se llenó de un olor a agua estancada y carne podrida. Sus dedos, largos y huesudos como garras, se cerraron alrededor de su cabeza. El grito de Ramiro no fue humano, era el sonido de un alma siendo desgarrada de su cuerpo. En un instante, todo terminó. La figura desapareció, llevándose consigo el llanto, la estática, hasta la misma neblina. Ramiro yacía en el suelo, su cuerpo intacto pero vacío, los ojos aún abiertos y llenos de un terror que ya no podía expresar. Fue José quien rompió el silencio, su voz apenas un hilillo. No era solo una leyenda. Carlos, temblando, intentó responder, pero las palabras murieron en sus labios cuando los radios de los 3 taxis encendidos comenzaron a susurrar de nuevo. Esta vez distinguí claramente una frase entre la estática. Todavía faltan 3. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más. Hasta la próxima.